Bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos los misterios y las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido, un tema que ha dividido a la comunidad y que, sinceramente, nos tiene a todos con la piel de gallina. Vamos a hablar de Can y Demet, de su supuesta guerra, de los rumores que los rodean y de lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden apretar ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Comenzamos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que generan pasiones, que inspiran fanatismos y, lamentablemente, que a veces se convierten en el blanco de especulaciones y malentendidos. Ambos son talentosísimos actores turcos que conquistaron al mundo con su química innegable en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. Esa serie no solo fue un éxito rotundo, sino que también catapultó a Can y Demet a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos para miles de personas. Desde entonces cada uno ha seguido caminos separados en sus carreras, cosechando éxitos individuales, pero el recuerdo de su dúo en pantalla sigue muy vivo en la memoria de sus seguidores. Y es precisamente de esa memoria de donde surgen los rumores. Se habla de una guerra entre ellos, de tensiones, de una rivalidad que podría estar marcando sus interacciones, o más bien, la aparente falta de ellas. ¿Pero qué tan real es esta supuesta guerra? ¿Son solo invenciones de la prensa rosa y de los fans más fervientes? ¿O hay algo de verdad en todo este revuelo? Para desentrañar este misterio, debemos adentrarnos en un laberinto de declaraciones, especulaciones y la siempre elusiva verdad. Para entender esto, primero debemos viajar un poco atrás en el tiempo. Cuando Erkenci Kuş estaba en su apogeo, la conexión entre Can y Demet era palpable, no solo en la ficción, sino también en las entrevistas, en los eventos y en las redes sociales. Parecían llevarse de maravilla, había sonrisas, miradas cómplices, un ambiente de camaradería que encantaba a los fans. Esa química en pantalla y fuera de ella alimentó los sueños de muchos de que su relación trascendiera la amistad, y aunque nunca se confirmó un romance oficial, la ilusión era fuerte. Las apariciones conjuntas eran momentos esperados con ansias, donde cada gesto, cada palabra, era analizado con lupa por una legión de seguidores que ansiaban verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Las entrevistas conjuntas eran un festín de complicidad, donde se vislumbraba una conexión genuina, un entendimiento mutuo que iba más allá del guión. Esta percepción de autenticidad fue clave para el arrollador éxito de la serie y para el establecimiento de la pareja como un fenómeno. Sin embargo, el final de la serie marcó un antes y un después. Como suele ocurrir en la industria del entretenimiento, los caminos profesionales tienden a separarse. Can Yaman continuó con proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero, destacando su participación en producciones internacionales y convirtiéndose en un verdadero fenómeno mediático. Su imagen de galán internacional lo llevó a protagonizar series en Italia y a ser el centro de atención en cada evento al que asistía. Por su parte, Demet Özdemir también ha construido una carrera sólida, eligiendo proyectos cuidadosamente y consolidándose como una de las actrices más reconocidas de Turquía, participando en dramas de gran repercusión y demostrando su versatilidad como artista. Y aquí es donde empieza la intriga. Con el tiempo, las interacciones públicas entre Can y Demet se volvieron más escasas. Las publicaciones conjuntas en redes sociales prácticamente desaparecieron, y en las pocas ocasiones en que eran consultados sobre el otro, las respuestas solían ser cortas, cordiales, pero carentes de la efusividad que antes mostraban. Para los fans, esto fue un motivo de alarma. Empezaron a especular. ¿Se habían distanciado? ¿Hubo algún desacuerdo? ¿Fue el éxito individual lo que los separó? La ausencia de esa constante retroalimentación que antes disfrutaban los seguidores generó un vacío, un espacio que la imaginación se encargó de llenar con diversas teorías. Los medios de comunicación, siempre ávidos de una buena historia, comenzaron a tejer sus propias narrativas. Se habló de celos profesionales, de envidias, de diferencias irreconciliables. Algunos decían que Can envidiaba el éxito de Demet en ciertos proyectos, mientras que otros sugerían que Demet se sentía opacada por la fama internacional de Can. Cada pequeña interacción, o falta de ella, era analizada al microscopio. Si uno comentaba una foto del otro, se armaba un revuelo. Si no lo hacían, se interpretaba como una señal de enemistad. Los titulares se volvieron cada vez más sensacionalistas. Alimenta.
la idea de una disputa subyacente que podía o no existir. Se llegaron a mencionar supuestos enfrentamientos en eventos públicos, o comentarios indirectos en entrevistas que eran interpretados como dardos envenenados. Y aquí es donde entra nuestro papel, el de analizar la información con calma y tratar de discernir la verdad detrás del ruido. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un mundo complejo. Las relaciones personales pueden ser volátiles, y las presiones mediáticas son inmensas. Lo que vemos en pantalla o en las redes sociales a menudo es solo una pequeña fracción de la realidad. La exposición constante a la opinión pública y la presión por mantener una imagen pública pueden distorsionar las relaciones personales, obligando a los artistas a ser más reservados o a mantener una distancia prudencial. Hemos visto reportes, supuestamente de fuentes cercanas, que hablan de tensiones. Por ejemplo, se ha llegado a decir que hubo un momento en que Khan se sintió poco valorado en comparación con Demet en algún evento o proyecto conjunto posterior a la serie, lo que habría generado un distanciamiento. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que tras el fin de Erkenci-Kuş, la percepción de cómo se estaban manejando las carreras de ambos por parte de ciertos círculos de la industria habría creado un desequilibrio, o al menos, una sensación de descontento en uno de los lados. Otros rumores apuntan a que Demet, buscando un camino más consolidado y centrado en su carrera, prefirió mantener una distancia profesional para evitar que la asociaran constantemente con su CEO protagonista de Erkenci-Kuş, especialmente cuando ambos buscaban demostrar su valía individualmente y labrarse una identidad artística propia, libre de la sombra del éxito pasado. Pero, ¿qué dicen ellos? Cuando se les ha preguntado directamente en entrevistas, sus respuestas suelen ser muy cuidadosas y a menudo genéricas. Khan, conocido por su franqueza, a veces ha reconocido que la fama trajo consigo mucha presión y que, a veces, las relaciones personales se vuelven complicadas. Ha mencionado que si bien guarda un buen recuerdo de su tiempo trabajando con Demet, sus caminos profesionales y personales han tomado rumbos diferentes, y que lo importante es el respeto mutuo. Sus declaraciones, aunque amables, han mantenido una distancia deliberada, enfatizando la evolución de sus vidas y carreras por separado. Demet, por su parte, ha sido consistentemente profesional. Ha elogiado el talento de Khan y ha expresado gratitud por la experiencia de trabajar en Erkenci-Kuş, pero siempre ha enfocado sus respuestas en sus propios proyectos y en su desarrollo profesional. Esto, para algunos, es una señal de madurez y de querer dejar atrás el pasado para centrarse en el futuro. Para otros es una forma educada de evitar conflictos o de no avivar las llamas de la especulación, una estrategia común en el mundo del espectáculo para proteger la propia imagen y carrera. Pensemos en esto desde otra perspectiva. Imaginen la presión de tener millones de fans siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada palabra, cada gesto. Es fácil para la imaginación colectiva crear narrativas cuando faltan detalles concretos. Si no hay interacciones constantes, se asume lo peor. Si las hay, se buscan segundas intenciones. Es un ciclo que puede ser agotador para cualquier persona, y mucho más para figuras públicas que viven bajo el escrutinio constante. La necesidad de mantener una imagen de unidad o de enemistad puede ser más una invención del público que una realidad palpable para los propios artistas. Además, es importante considerar que la química en pantalla, por muy real que parezca, es a menudo el resultado de una gran actuación, de una buena dirección y de una química laboral excepcional. Esto no significa necesariamente que exista una amistad profunda o un vínculo romántico fuera de las cámaras. El profesionalismo y la capacidad de crear una conexión creíble son habilidades que ambos poseen en abundancia, y lo que los fans vieron en Erkenci-Kuş fue la manifestación de su talento actoral trabajando en armonía. La línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa para el público, especialmente cuando se invierte emocionalmente en una pareja de ficción. Entonces, ¿están Khan y Demet en guerra? Si entendemos guerra como una enemistad activa, con dimes y diretes públicos o acciones maliciosas, la respuesta más probable es que no. No hay pruebas sólidas que sustenten una enemistad de ese tipo. Lo que sí parece existir es un distanciamiento natural, quizás propiciado por las diferentes trayectorias profesionales, las presiones mediáticas y la decisión de ambos de enfocarse en sus respectivas carreras individuales. Es posible que simplemente la dinámica de su relación haya cambiado con el tiempo, como ocurre en muchas amistades o relaciones laborales que empiezan con mucha intensidad y luego evolucionan hacia un camino más tranquilo y distante. El fin de un proyecto tan intenso como una serie de éxito puede dejar una sensación de vacío,
y la forma en que cada uno elige llenar ese vacío puede ser diferente. A veces la falta de interacción es simplemente eso, falta de interacción. No todo tiene que ser un drama. Quizás ambos se respetan, se desean lo mejor y han seguido adelante con sus vidas. Es posible que hayan tenido conversaciones al respecto, o quizás simplemente han dejado que el tiempo y la distancia marquen el ritmo. La vida de un actor de renombre es un torbellino constante de compromisos, viajes, rodajes y eventos. Es plausible que simplemente no haya habido el tiempo o la oportunidad para mantener la misma cercanía que antes. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Erken Cikus dejó una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. La magia que crearon en pantalla es algo que no se puede borrar, y es natural que la gente siga conectando esa magia con ellos como personas. Pero debemos recordar que al final del día, son dos artistas que están construyendo sus propias carreras, tomando sus propias decisiones y viviendo sus propias vidas. Su legado como pareja en pantalla es valioso y merece ser celebrado, pero no debe convertirse en una carga para su presente y futuro individual. Hemos visto cómo los fans a veces se aferran a la idea de su relación idealizada, y cuando la realidad no coincide con esa fantasía, surge la decepción y la especulación. Es importante recordar que aunque apoyemos y admiremos a nuestros artistas favoritos, también debemos respetar su privacidad y sus decisiones. La construcción de narrativas sobre sus vidas personales puede ser invasiva y perjudicial, y a menudo se basa en meras conjeturas. En resumen, la supuesta guerra entre Can Yaman y Demet Özdemir parece ser más una construcción mediática y de los fans, alimentada por la falta de interacción pública, que una enemistad real y declarada. Lo más probable es que exista un distanciamiento natural, resultado de caminos profesionales divergentes y de las presiones inherentes a la fama. Ambos actores han demostrado profesionalismo y respeto mutuo en las pocas ocasiones en que se les ha consultado, y lo importante es reconocer el legado que dejaron juntos en la pantalla y permitirles seguir evolucionando en sus carreras individuales. La magia de Erken Cikus es un capítulo hermoso en sus historias, pero no tiene por qué definir su presente ni su futuro. Aceptar que las relaciones cambian y que las personas toman rumbos diferentes es parte de madurar como audiencia y como seguidores. La vida continúa y con ella, las carreras de estos talentosos artistas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intrigante a través de los rumores y las especulaciones. Esperamos que esta exploración les haya dado una perspectiva más clara, o al menos, les haya generado más preguntas interesantes para reflexionar. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más detrás de esta supuesta guerra? ¿O consideran que es simplemente una cuestión de caminos que se separan? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un gran me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.